Muy bien, entonces hemos estado hablando justo el día de ayer, la farmacología de la enfermedad de Parkinson, ¿no? Hemos estado viendo la fisiopatología, qué es lo que ha ido pasando realmente dentro del organismo como para que las personas padezcan de esta enfermedad, ¿ya? Considerado justo el Parkinson como un trastorno neurológico progresivo, ¿sí? Progresivo. Lo que hacen en realidad los fármacos es simplemente mejorar la calidad de vida de estos pacientes, aunque ahora ya se están haciendo algunos estudios, ¿no? Que de pronto van indicándonos que a nivel del sistema nervioso central y la neurona en especial, y esa sinapsis tan maravillosa, se pueda recuperar. Bueno, todavía están en estudios, todavía estamos viendo, la ciencia avanza, ¿no? Si se han dado cuenta cómo estamos comenzando a responder de una manera diferente, ¿sí? Y este trastorno progresivo es de los movimientos musculares, sobre todo de los más finos, ¿no? Se va a realizar por temblor y rigidez. Ya eso partiendo de los conceptos más clásicos que podemos tener en relación en este caso, a la enfermedad del Parkinson. Muy bien, entonces ya hemos visto un poquito de la historia, ¿no? Cómo la historia nos ha ido acompañando y desde hace años, y en realidad debe ser mucho más atrás, sino que ya alguien tenía que describirlo, ¿no? Y lo colocó en este ensayo. Hemos visto las alteraciones o los trastornos neurodegenerativos que se pueden presentar a nivel de los movimientos musculares y cómo podemos nosotros observar a una persona que está entrando de pronto en este cuadro clínico. Hemos visto personas que esto no necesariamente es propio de una población adulta, que uno diría, claro, que en la mayor parte de personas adultas se va a presentar por una progresión, una evolución natural del organismo, pero también se puede presentar en personas jóvenes, como en este caso que era Michael J. Fox, ¿no? Y si hablamos de personas representativas, yo creo que los boxeadores en general padecen de esta dolencia, ¿no? Como les mostraba antes de terminar una frase que Muhammad Ali nos nominaba, ¿no? Que era su gran pelea en realidad. Entonces, ¿qué signos podemos considerar como signos cardinales del Parkinson, ¿no? Desde el temblor, la rigidez, el aumento de la tensión muscular, la resistencia de los músculos al movimiento, ¿no? La inestabilidad, que promueve ese arrastre de los pies, ¿no es cierto? Ese arrastre al caminar en realidad. Muy bien, y yo les hablaba de una sospecha, bueno, solo es una sospecha, porque sabemos que los orígenes pueden ser idiopáticos, ¿no? Relacionados muchas veces a las tendencias genéticas, pero porque algunos dicen de que sí, otros depende de los autores y depende. Y algunas personas representativas que sí. Lo más importante y que les quede a ustedes bien claro es justo esta última, que no sé si la ven, voy a marcarla con el puntero para que ustedes la observen, que es justo eso, ¿no es cierto? Que los primeros síntomas de esta enfermedad de Parkinson son evidentes tras la depleción dopaminérgica de aproximadamente el 80%. Cuando hablamos de depletar, hablamos que ya estamos llegando a eliminar, ¿no es cierto?, esa función tan importante de la vía dopaminérgica que permitía ese equilibrio, ¿no es cierto?, entre ambos neurotransmisores, que de acá a poco los vamos a ver, ¿ya? Entonces vemos la tendencia natural que se va a presentar en mayor proporción en personas mayores de 80 años, ¿ya? En general es bien raro que las personas jóvenes padezcan, a menos que se haya lesionado este cuerpo estriado que justo queda en el tálamo, en la base cerca del tálamo, ahí mismo el cuerpo estriado. Y ese comanda, ¿no es cierto?, a través de sus ramificaciones y de la misma médula espinal, esa transmisión de los movimientos, ¿no? Entonces afecta en el Perú, sí, a muchísimas personas. Como les comentaba, es un poco discriminatorio, ya que te sientes extraño el hecho de tú no conseguir dominar esos movimientos, ¿no? Y eso te trae depresión, ¿no?
Muy bien, entonces hablamos de que existen dos formas en este síndrome, una es idiopática, ¿no es cierto?, que tiene una ligera tendencia hereditaria, en lo cual no es al 100%, y en el Parkinson secundario sí más bien, en el Parkinson secundario es como que existe una sumatoria de probabilidades de efectos y a la exposición a ciertos tóxicos o a hipoxia cerebral, ¿no es cierto? O el tener, en trabajar en minas que producen ciertos metales, o sea, todo esto puede generar en nosotros que padezcamos de esta enfermedad. Y otra más es muy interesante, es el Parkinson secundario, ¿no? El Parkinson secundario que está relacionado justo al uso de los medicamentos, ¿sí? De los medicamentos, como es el caso de las fenotiacinas, ¿no es cierto? De las fenotiacinas. Entonces, y eso porque en estos casos, para los antipsicóticos como mecanismo de acción, lo que hacen es justo bloquear la vía dopaminérgica. El problema del bloqueo de la vía dopaminérgica es justo ¿no? Que disminuyen esa vía no solo en esos lugares donde nosotros queremos, ¿no? Sino en todo el cuerpo, en realidad en todo el sistema nervioso central. Entonces va a involucrar también a justo esa porción tan sensible, ¿no es cierto?, tan pequeña y grande en sus efectos a la vez. Vemos la evolución, ¿no es cierto?, una persona que padece esta dolencia. La etiología, ¿no es cierto?, desde el envejecimiento, la misma genética, ¿no? Y ahí vienen, ¿saben qué, chicos? Estaba leyendo hace poco y escuchando también un audio en el cual nominaban la presencia de ciertas proteínas, ¿no?, que permitirían el diagnóstico. Y además, bueno, obviamente al hacer yo llamaría un sembrado, poniéndolo desde ese nivel, también se observan ciertas porciones negras, ¿no es cierto?, de la precipitación de ciertas proteínas, ¿no? Cortes histológicos del cerebro, bueno, en el caso cuando se hacían ese tipo de estudios. Y lo que les remarcaba el día de ayer era este estrés oxidativo, bien interesante, porque uno no se explica por qué esta zona está siendo tan afectada, ¿no? ¿Por qué esta zona? Y realmente es de gran actividad, chicos, es de gran actividad. Entonces, ese nivel compensatorio entre ambas vías es importantísimo, ¿no? Y por ese gran estrés oxidativo que se presenta en esta zona, probablemente sea una consecuencia de este desequilibrio que lo presenta en la enfermedad de Parkinson. Vemos de nuevo, ¿no es cierto?, la presentación clínica, de la cual va a ir mejorando con el uso de los antiparkinsonianos, ya que ahora sí los vamos a profundizar y vamos a verlos. Lo único que hay que tener en cuenta, sí, es la probabilidad de demencia progresiva, ¿no? Considerando que estamos actuando sobre algunas porciones tan importantes a nivel cerebral, ¿no es cierto? Y ese sistema compensatorio, esa supuesta nivelación va a traer sus consecuencias, ¿no? Ya hemos visto el tema fisiopatológico, ¿no? Viéndolo que definitivamente es este núcleo, ¿no es cierto?, esta sustancia negra que la tenemos en el cuerpo estriado, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo existe este sistema de equilibrio compensatorio en estas dos vías de neurotransmisores tan importantes, ¿no? Y que en el Parkinson se encuentran desequilibradas, ¿no? Y acá yo justo les comentaba que conociendo este nivel fisiológico y fisiopatológico, llegando al problema en el cual vamos a tener que actuar para tratar el Parkinson, nosotros encontrábamos ciertos mecanismos de acción. Por eso es importante la fisiología, para entender qué es lo que le está pasando a la persona y sobre todo cómo van a actuar estos medicamentos. Y acá volví a repetirles un poco que existe ese efecto, esa neurona inhibitoria, ese efecto inhibitorio de la dopamina. Y tenemos también al GABA, ¿no? Acá tenemos a la sustancia negra y al neoestriado, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de la importancia de esta regulación negativa, inhibitoria, de este neurotransmisor, ¿ya?
Muy bien, entonces hay una historia natural, sí, hay una historia natural. Al inicio la respuesta es muy buena evolución. Conforme va pasando el tratamiento, ya comienzan a aparecer ciertos efectos adversos de los productos y la respuesta no tan eficiente, ¿no es cierto?, con tanta efectividad como la pretendíamos al inicio. Y posterior sí van a aparecer ciertos efectos, ¿no?, como el deterioro cognitivo, demencia, psicosis y dolor, ¿no? Entonces, y también les hablaba un poquito del diagnóstico, ¿no? A través de una tomografía axial computarizada o exámenes de reflejo, ¿no? Naturalmente la observación es el método, chicos, más importante. Ustedes como clínicos, cuando sean al inicio en la medicina general y después, cuando ya decidan una especialización, igual van a tener que ver muchas veces con ese tipo de personas, ¿ya? Y el tratamiento, considerado como médico a través del uso de los medicamentos, farmacoterapéuticamente hablando, se han ensayado, sí, a nivel de quirúrgico, ¿no es cierto?, en una porción del trasplante, ¿no? ¿Qué posibilidades habría, no? Yo he estado leyendo un paper que indicaba de haber hecho algunas pruebas, ¿no? Eso se sigue evaluando, puede ser una muy buena posibilidad. Bueno, habrá que ver con el tiempo qué es lo que ocurre, ¿no? Como en el caso de la leucemia, ¿no? El trasplante de la médula ósea. Y en el tema rehabilitatorio es muy importante, chicos, muy importante. Todo esto en el tratamiento lo que pretende, o sea, está encaminado a ¿qué? A reducir la velocidad de la progresión de la enfermedad, ¿no? Que eso continúe o que avance a un nivel que no consigamos mejorar la calidad de vida del paciente, que esa va a ser nuestra gran meta, nuestro gran objetivo, ¿ya? Y lo otro de antemano es controlar los síntomas, ¿no? Porque él lo percibe, él lo siente, ¿no? Él lo siente: doctor, estoy arrastrando los pies, mi mano no deja de temblar, ¿no? Además, considero que hay algo de saliva que está saliendo y que yo no consigo controlarla, ¿no? Esos movimientos finos al comer tampoco. Entonces, él lo siente claro y te los describe, ¿no? Y los efectos secundarios que sí los vamos a tener por el uso de los medicamentos, claro, porque ellos en su nivel compensatorio van a elevar un neurotransmisor, ¿ya? Muy bien, acá hay algunos marcadores, ¿no?, que justo les coloqué, ¿no?, como la proteína tau hiperfosfolirada, las placas seniles amiloide beta, que también ¿no es cierto?, hablamos de los cuerpos de Levy y esas zonas oscuras, ¿no es cierto?, con la alfa-sinucleína. Hablamos de los ganglios basales, ¿no es cierto?, en el cerebro, ¿no es cierto?, el tálamo, ahí está el estriatum, ¿no? Y las neuronas dopaminérgicas mueren, ¿no es cierto?, que son las que ejercen control sobre las neuronas colinérgicas, ¿no? Y aparecen estos síntomas, acuérdense bien claro, cuando ya tenemos una pérdida, más o menos en un aproximado de 70-80%, ¿no? O sea, al inicio no es visible. Al inicio, como decimos mucho, no tiene síntomas claros, ¿no? El daño ya es progresivo, mayor, ¿no es cierto?, hasta un 80%. Y ahí sí se van a presentar. Muy bien. Y acordémonos que la sustancia negra es parte del sistema extrapiramidal. Por eso siempre hablamos del sistema extrapiramidal. Muy bien. Entonces, ahora sí, entramos a la parte que ahora sí, chicos, atentos, ¿no? Porque ahora vamos a hablar de la farmacología pura, ¿no es cierto?, viendo los beneficios y qué es lo que ya haríamos, ¿ya? Entonces, voy a remarcarles a ustedes de nuevo, ¿ya? Y quiero que estemos atentos, cosa que ustedes se van a dar cuenta que es súper interesante lo que vamos a hacer, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vienen las soluciones, ¿listos? Si consideramos que hay, y estoy marcando acá en rojo, un desbalance, donde pesa más la acción de la acetilcolina sobre la dopamina, cuando en realidad debería haber un equilibrio, ¿no? Para la lógica, sencillo, para el sentido común, diríamos,
Listo, yo ya sé cómo hacerlo. Primero, y voy a ponerlo en otro color para que lo veamos un poco mejor. Lo primero que haría, chicos, está muy bajito, vamos a un amarillito, creo que funciona mucho mejor. Lo primero sería incrementar los niveles de dopamina, ¿no es cierto? Si yo incremento los niveles de dopamina, fijo que esto va a incrementarse, ¿no? Utilizando un precursor, ¿no? De la dopamina. Listo, hasta ahí estamos todo ok. Es una muy buena posibilidad. Otra manera, a ver, de generar un buen balance o equilibrio, y ya lo hablábamos, ¿cuál sería? Inhibir a quienes, a las enzimas que degradan a la dopamina, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a dos, ¿no es cierto? En especial a la monoaminoxidasa y a la catecol oximetiltransferasa. Pero de la monoaminoxidasa ya vamos a hablar, porque encontramos dos subtipos, el A y el B. Entonces, la que a nosotros nos interesa es la que esté a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, por eso necesitamos medicamentos que sean, perdóname chicos, que sean selectivos para la monoaminoxidasa B, la MAO-B. Cuanto más selectivo es, muchísimo mejor, porque si no fuera selectivo habría problemas, ¿no? Muy bien, entonces inhibiendo a la enzima, que no degrade más la dopamina. Vamos, segundo mecanismo. Tercer mecanismo, y acá viene lo interesante. Yo hablé acá de un precursor, ¿no es cierto? Un precursor. El precursor, chicos, tiene que llegar al sistema nervioso central, porque de nada me sirve a mí tener un muy buen precursor, pero que la gran mayoría se transforme a nivel periférico y no central. Entonces, eso es imposible. Yo necesito a alguien que me permita esto, que me permita que ese precursor atraviese, ¿no es cierto?, atraviese la barrera, llegue al sistema central y tenga su efecto a ese nivel. Por eso es mi interés, ¿no? Entonces, para eso existe un tercer mecanismo, ¿no? Podríamos hacer de una forma indirecta, ¿ya? De una forma indirecta. No directa. Acá sí es directo. De una forma indirecta. Si lo hago de forma indirecta, ¿qué estoy haciendo? Incrementando al precursor de la dopamina y al aumentar el precursor de la dopamina, que yo obtengo finalmente la dopamina. Entonces vamos con el tercer mecanismo. Vamos con el cuarto mecanismo, ¿ya? Ya voy entendiendo entonces. Un precursor, la enzima que la degrada, o aquel, ¿no es cierto? Porque también eso sería un mecanismo indirecto, claro. No es un mecanismo directo, es un mecanismo indirecto. Bloquea la enzima que la degrada y con eso incrementa la concentración de dopamina para que actúe sobre sus receptores dopaminérgicos. Hasta ahí estamos bien. Pero también podría tener otra posibilidad, claro, de aquellos conocidos como agonistas. ¿Qué es un agonista? Un agonista es aquel que tiene afinidad por el receptor dopaminérgico y actividad intrínseca. Y si hay agonistas dopaminérgicos que tienen que atravesar la barrera hematoencefálica, tienen que tener una buena biodisponibilidad a nivel central, ¿no? Porque si no la tuvieran no servirían de nada. Y además que tengan su acción sobre los receptores dopaminérgicos, ¿no? Sí los hay, chicos, sí los hay. Un quinto mecanismo, chicos, y acá lo coloca caladito, ¿sí? Un quinto mecanismo, ¿cuál sería? Ya vamos. La cosa es equilibrar, ¿no es cierto? Un quinto mecanismo, chicos, es inhibir, ¿qué cosa? La recaptación. Porque se acuerdan que existe un mecanismo de recaptar, o sea, va a volver a captar a la dopamina y llevarla, ¿no es cierto?, a sus almacenes, ¿no? Entonces, otra manera sería a través de la recaptación, inhibiendo la recaptación de la dopamina.
que algunos productos farmacéuticos también lo hacen. Claro que uno diría, bueno, pero ¿cuánto tendrá de eficacia al final, no? O sea, ¿cuánto realmente sería leve? O sea, de pronto sería, si es leve, no, yo quiero que sea fuerte aquello, no sé, que esa acción sea mayor, vamos a ponerla así. Entonces, claro, en el nivel, yo preferiría que existiera mayor cantidad de dopamina. Ese es mi objetivo. Ese es mi objetivo final, ¿no es cierto? Puede ser que no solo use una droga, sino de pronto use más de una droga, ¿ya? Y el sexto mecanismo de acción, ¿no? Como ven, el sexto mecanismo de acción sería ¿cuál? Ay, perdónenme chicos. El sexto mecanismo de acción, voy a volver a hacerle la presentación. Sexto mecanismo de acción sería ¿cuál? Acá tenemos a otra artista, acá tenemos a otra artista, ¿no? ¿Quién es otro neurotransmisor importantísimo que es la acetilcolina? Entonces, ¿qué haría yo? Inhibir, y voy a ponerlo acá el sexto, inhibir la acción de la acetilcolina sobre sus receptores muscarínicos. Lo único malo, ya de inmediato me pongo a pensar, al igual que en el caso de los otros, si yo utilizo un inhibidor de los receptores muscarínicos, voy a tener un efecto muy similar a la de la acetilcolina. Al contrario, diré un efecto contrario a la acetilcolina. Un efecto similar a la atropina, ¿no es cierto? Que es un anticolinérgico, ¿no es cierto? Bloqueador de los receptores muscarínicos, ¿ya? Muy bien, entonces prácticamente, chicos, yo les he hecho un pequeño resumen, ¿no es cierto?, de cómo son los mecanismos de acción. Ahora vamos a comenzar a verlos uno a uno, ¿ya? Dentro de los que se han ido utilizando en clínica para tratar en este caso, esta patología que es la enfermedad de Parkinson. Muy bien. Entonces, como acá bien lo digo, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos solucionar este problema? Primero, tratar de aumentar la influencia dopaminérgica o disminuir la actividad de la acetilcolina a nivel del cuerpo estriado. Claro que sí. Eso a través de la inhibición de los receptores, ¿no? Y acá tenemos muchísimos más mecanismos, ¿no? Como lo pueden ver ustedes, ¿no? Drogas que aumentan la vía dopaminérgica, muy bien, o mejoran la influencia de ¿quién? De la dopamina. Muy bien, acá tenemos la estrategia farmacológica, acá tienen ya los medicamentos, ¿no? Cuando actuamos directamente sobre la dopamina, hablamos del uso de los precursores de la dopamina como la levodopa, ¿no es cierto? Los inhibidores periféricos de la dopa descarboxilasa, ¿se acuerdan que les hablaba de los periféricos para evitar que la levodopa periféricamente se transforme en dopamina y lo que llegue? Y acuérdense que la dopamina no atraviesa la barrera hematoencefálica, es muy grande. Entonces no va a atravesar la barrera hematoencefálica, va a tener todos los efectos periféricos. Y lo que nosotros no queremos es eso, ¿no? Queremos más bien un efecto central. Entonces, para ello, sí, utilizamos estos inhibidores periféricos de la dopa descarboxilasa. Una de ellas es la carbidopa. Por eso ustedes se encuentran en esa formulación levodopa más carbidopa, ¿no? En una determinada proporción. Así como ustedes han visto, el sulfametoxazol más el trimetropin no tienen las mismas cantidades, ¿ah? Ustedes si evalúan, si agarran un Bactrim, le voy a poner el nombre que tenemos, o en este caso, van a ver que la proporción de sulfa como el trimetropin es diferente, ¿no? Entonces, eso chicos, vamos a verlo de acá a poco. Entonces tenemos ahí la carbidopa, el benseracide, ¿no? El que más se conoce es la carbidopa. Luego tenemos a los agonistas. ¿Se acuerdan los agonistas de los receptores dopaminérgicos de 2? Como la bromocriptina, el pramipexol, entre otros, ¿ya? Otro que también les comentaba en este caso cuando hablábamos de los mecanismos de acción es los inhibidores de la monoamino oxidasa B, ¿no es cierto? De la monoamino oxidasa B. Dentro de ellos, como selectivo, tenemos a la selegilina. Y
finalmente, aunque hay uno más, un mecanismo más, que es la amantadina, ¿no es cierto? Pero acá tenemos los inhibidores en este caso de la catecoloximetiltransferasa. Y ahí vienen el tolcapone, entacapone, ¿no es cierto? Por eso en alcapone, ¿no? Pero cuando hay en exceso, chicos, en exceso de dopamina, la primera enzima que va a comenzar a degradar es justo la MAO, la monoaminoxidasa. Cuando ya es demasiado, en este caso, lo que va a aparecer es la catecoloximetiltransferasa, ¿no? Y esta es muy importante, ¿no es cierto?, para sostener y mantener, ¿no es cierto?, los niveles muchas veces de levodopa que se necesita para atravesar la barrera, en este caso, hematoencefálica, y evitar su transformación, ¿no? Bueno, eso después de acá a poco lo vamos a ver en el tema de la dopamina. Muy bien, vuelvo a repetirles, ya lo hemos hablado de hemos hablado de los agonistas, ¿no es cierto?, los anticolinérgicos, y un antagonista de los receptores del NMDA es la amantadina, que este sería un extra en general para el uso de la enfermedad del Parkinson. Muy bien. Listo, hemos hablado un poquito de la biosíntesis, también hablamos, ¿no es cierto?, de estas catecolaminas, ¿no?, cuyo precursor natural son la L-tirosina, y hablamos de los aminoácidos L, ¿no es cierto?, son los aromáticos, ¿no?, que son aquellos que atraviesan muy bien, y todavía su transporte utiliza un transporte de aminoácidos aromáticos tipo L, ¿no? Entonces, por eso hay que tener un poco de cuidado cuando estos medicamentos son administrados, sobre todo en la levodopa, con alimentos, ¿no es cierto?, ya que muchos de los alimentos tienen proteínas, ¿no? Entonces, aquí hablamos de la tirosina hidroxilasa, que va a formar la L-dopa, ¿no es cierto?, y la L-dopa, finalmente, ¿no es cierto?, L-dopa a través de la L-aminoácido aromático descarboxilasa, ¿no es cierto?, va a formar la dopamina, que acá la tenemos, diré la dopamina, y a través de la dopamina hidroxilasa vamos a formar la noradrenalina, y finalmente de la vía adrenérgica, por la feniletonolamina N-metiltransferasa, vamos a terminar con la adrenalina, la biosíntesis de las famosas catecolaminas, que son del sistema nervioso autónomo simpático, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué nos interesa acá? ¿No es cierto? Lo que me interesa acá es esta estrella, ¿no es cierto?, que es la dopamina, que es un inhibidor, ¿no es cierto?, de la vía colinérgica, como lo veíamos acá. Y esto voy a retroceder un poco, chicos, para que estemos claros en la fisiopatología, que ya lo vimos, ¿no es cierto?, que la dopamina va a tener una función inhibitoria, a diferencia de la acetilcolina, que va a tener una función excitatoria. ¿Qué nos permite esto? Y eso tengámoslo bien claro, ¿no es cierto? Va a controlar el movimiento y el equilibrio, ese balance entre estos dos neurotransmisores, ¿ya? Muy bien, entonces si sigamos con esta, entonces esta que es nuestra estrella en realidad es el foco de nuestra atención. Como decíamos, bueno, entonces esta levodopa, L-dopa, ¿no?, tiene que llegar al sistema nervioso central, ¿no?, para después ser descarboxilada descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos para formar la dopamina. Y esta obviamente, ¿no es cierto?, gracias a la MAO o a la CON, van a producir, ¿no es cierto?, la metabolización de la dopamina, ¿ya? Muy bien, y acá justo nosotros nos quedamos el día de ayer, ¿no?, cuando Muhammad Ali decía: el Parkinson es una máxima pelea, es mi máxima pelea, no duele, es difícil de explicar, me está poniendo a prueba para ver si sigo rezando, si sigo manteniendo mi fe. Toda la fe recibe pruebas de Dios. Entonces, él llega a ese consenso con él mismo, ¿no?, Muhammad Ali.
Entonces, ¿en qué se basa la estrategia terapéutica? Y volvemos a verla, ¿no? Primero, potenciación de la vía dopaminérgica. Y estoy remarcándoles varias veces para que nos quede súper claro lo que va a pasar con el uso de estos medicamentos, ¿ya? Directamente, ¿no es cierto?, con un precursor, a través de un agonista o de ciertos activadores dopaminérgicos, ¿no? Y de forma indirecta, ya sabemos, inhibidores de la MAO o de la catecoloximetiltransferasa. Muy bien. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto?, la síntesis y el almacenamiento de la dopamina. Ya vemos acá la primera acción, que podría ser hasta muy obvia, ¿no, doctora? Pero si ya sé que la levodopa se transforma en dopamina gracias a una enzima, la D-descarboxilasa, perfecto, esta dopamina es almacenada y después liberada, ¿no? Pero también sabemos que existen enzimas que pueden degradarla. Entonces, para eso existen ciertas sustancias, como en este caso la selegirina, ¿no? Y esta, ¿no es cierto?, la mantadina, ¿no es cierto?, la mantadina. En esta porción siempre hemos hablado de un receptor, ¿no es cierto?, que permitía esa recaptación. Entonces, ¿qué va a hacer la mantadina? Va a inhibir la recaptación de la dopamina, incrementando la concentración de la dopamina en la hendidura sináptica, ¿no? Muy bien, otra sería inhibir la degradación a través de los inhibidores de la catecoloximetiltransferasa o usando los antagonistas de los receptores, en este caso de la acetilcolina, ¿no? O mejor dicho, también unión de los agonistas con los receptores, ¿cómo se llama?, dopaminérgicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, drogas que aumentan o que estimulan la actividad dopaminérgica. La dopamina se sintetiza a partir de ¿quién? De la tirosina. Y luego la dopa-descarboxilasa, ¿no es cierto?, de los L-aminoácidos aromáticos, ¿no? Eso es bien interesante, va a producir la primera droga, que es la levodopa. ¿Ya? La levodopa. Y después ya esa levodopa se va a convertir ¿en qué? En dopamina. Muy bien, entonces ahora sí hablemos de la levodopa. La levodopa es el precursor inmediato de la síntesis de la dopamina. Es una droga sintética, para tenerlo claro. La levodopa no atraviesa la barrera hematoencefálica, y eso es súper claro, no atraviesa la barrera hematoencefálica. Se absorbe muy bien a nivel del tubo digestivo, sí, se absorbe muy bien, pero obviamente al pasar a nivel periférico se va a perder mucho porque se va a transformar rápidamente ¿en qué? En dopamina. Y en sangre obviamente también se descarboxila dopamina y imagínense, menos del 1% llega al cerebro, o sea, muy poco, ¿no sé si se dan cuenta? Poquísimo, con todos los efectos adversos que sobrevenían a la acción de la dopamina a nivel periférico. Entonces no me conviene, ¿no? Yo debo de permitir más bien que llegue mayor cantidad como levodopa hacia la barrera hematoencefálica y atraviese a nivel central y llegue a nivel central. Entonces, ¿no es cierto? Acá tenemos el esquema, ¿no?, clásico, ¿no? Ahí tenemos el receptor dopaminérgico, ¿sí? Y la transformación de tirosina, de L-dopa y de dopamina, ¿no es cierto? El destino casual, ¿no es cierto? Si lo vemos acá, levodopa administrada, por este lado, si ustedes me acompañan, hay el metabolismo en los tejidos periféricos, claro, a levodopa y sus efectos adversos, y además el metabolismo a nivel gastrointestinal, con todo llegando a sus efectos adversos, ¿no? Y eso es cuando la levodopa es administrada a nivel de tracto gastrointestinal, ¿ya? Mientras que cuando la levodopa es administrada con un inhibidor de la descarboxilasa, ¿no es cierto? Con esto vamos a hacer ¿qué cosa?
al inhibir aquel que la metabolizaba, en todo caso la transformaba a dopamina, va a disminuir el metabolismo en los tejidos periféricos y va a disminuir en la metabolización a nivel del tracto gastrointestinal, por lo cual uno de los efectos inmediatos van a ser la menor cantidad de efectos adversos periféricos, ¿ya? De efectos adversos periféricos. Y con ello, lo más importante es la llegada de la levodopa a nivel central para tener su efecto terapéutico a ese nivel. Hay mayor cantidad. Y la proporción que daríamos inmediata de levodopa sería muchísimo menor para llegar a buenos niveles hacia el nivel central, ¿ya? Entonces, esto es interesante. Este actúa a nivel periférico y no a nivel central, claro. Eso es muy importante, chicos, y hasta puede ser una pregunta de examen, ¿no? ¿Dónde actúa la carbidopa? Si no a nivel central o a nivel periférico, ¿no? Y de pronto ponerte otro distractor más en ambos, ¿no? Entonces, nosotros bien claro lo tenemos que la carbidopa, que es un inhibidor de la descarboxilasa de los L-aminoácidos aromáticos, que permite la formación de dopamina, va a actuar a nivel periférico, ¿no es cierto? Que es donde yo sí quiero que llegue la levodopa y que después se transforme a dopamina, que es donde yo sí quiero que actúe, ¿no? Entonces, ese es prácticamente el mecanismo de la carbidopa. Entonces ya tenemos este principal mecanismo de acción, ¿no es cierto? Con esto tenemos mayor cantidad de L-dopa a nivel central y el efecto terapéutico de la levodopa a nivel del sistema nervioso central y la formación de dopamina. Muy bien, ¿qué quiere decir esto, no es cierto? ¿Qué buscamos con ese tratamiento de la levodopa? Es la mejoría de todos estos síntomas, como la inexpresividad facial, que es notable, las facultades mentales completas, ¿no es cierto? El control emocional o la reacción emocional, ¿no? Muchas veces que era la gran depresión que se producía por esa sintomatología, la dificultad notable de la marcha, que era evidente, ¿no es cierto?, en estos pacientes. Los trastornos de escritura, ¿no es cierto?, letras sumamente pequeñas, ¿no? El trastorno de la palabra, ¿no? La exagerada producción de saliva, ¿no es cierto?, que provocaba la cialorrea, o las dificultades de la deglución. La mejoría, chicos, es casi evidente. Los primeros años, chicos, el cambio es sustancial, ¿no es cierto? Y el tratamiento es progresivo hasta, obviamente, obtener la dosis apropiada, la dosis óptima para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson. Pero, ¿qué otras acciones también tiene la levodopa? Bueno, vamos a verlas. Una es la disminución de la prolactina, ya la disminución de la prolactina. Lo otro, que eso es una consecuencia final a nivel del sistema nervioso central, es que a nivel del sistema límbico, tal igual como en el caso de la esquizofrenia en especial, donde hay un desbalance también y existe mayor cantidad de acción o la acción de la vía dopaminérgica está exacerbada. Entonces, en este le estamos dando un insumo suficiente a nivel del sistema límbico, por lo cual va a haber excitación psicomotriz y también probablemente alucinaciones, ¿ya? Y luego, otra de los hechos de lo cual está ya descrito como efecto adverso del uso de este tipo de medicamentos es que estimula la zona quimiorreceptora del vómito, ¿no es cierto? Estas nauseosas con vómito, ¿no? A nivel del sistema nervioso periférico, ya sí van a tener, claro, una porción se va a tener que transformar, aunque no queramos, ¿no es cierto? A nivel periférico se forma una gran cantidad de dopamina, sobre todo cuando la damos sin carbidopa, ¿no? Donde se pueden producir arritmias cardíacas como un efecto de esta vía dopaminérgica y también hipotensión ortostática, que es un efecto adverso por el uso de la levodopa sola, ¿ya? De la levodopa sola.
Es mejor utilizarla para evitar estas acciones a nivel del sistema nervioso periférico, ¿no es cierto? Es mejor utilizarla junto con la carbidopa. Muy bien, ¿cuál es la combinación? Listo, acá la tenemos. La combinación es 4 en 1. ¿Qué quiere decir? 4 en 1 es 25 miligramos de carbidopa con 100 miligramos de levodopa, ¿ya? Con eso hay menos vómitos y obviamente menos efectos en el sistema nervioso periférico, ¿ya? Menos efectos en el sistema nervioso periférico. Pero entonces, ¿qué hace la carbidopa? Ya acá la tenemos, ¿no es cierto? Es un inhibidor de la dopa descarboxilasa que no atraviesa la barrera hematoencefálica, reduce el metabolismo ¿de quiénes? De la levodopa a nivel de tracto gastrointestinal y en los tejidos periféricos, aumenta la biodisponibilidad de la levodopa a nivel del sistema nervioso central y la adición de carbidopa disminuye de 4 a 5 veces, y esto es súper importante, de la dosis necesaria de levodopa. Si no, necesitaríamos hasta 4 o 5 veces más, ¿no?, de levodopa, con todos sus efectos adversos, ¿ya? Y reduce también la intensidad, obviamente, de los efectos adversos producidos del cambio de levodopa a dopamina, claro, porque al final, periféricamente, se va a formar la dopamina. Entonces, ¿cómo es un poco la farmacocinética? Una semivida de 1 a 2 horas, en el caso de la levodopa. Tiene sus fluctuaciones a nivel de concentraciones plasmáticas, ¿no? Tiene ese fenómeno de prende y apaga, o sea, como que el cuadro está mejorando y después como que se suspende, ¿no? O sea, y retorna a la sintomatología que tenía. A ese se le llama el fenómeno on-off, ¿no? Los alimentos, chicos, y eso que tener mucho cuidado, interfieren con la absorción y el transporte de la levodopa a nivel del sistema nervioso central. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Fuera que también es muchísimo mejor administrarlo con el estómago vacío, ¿ya? Y el metabolismo por la mano libera radicales libres, ¿no es cierto? Eso sí es prácticamente fisiológico, ¿no? Radicales libres de oxígeno, y por lo cual es mejor administrar este medicamento lo más tarde posible, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra condición importante. ¿Qué efectos adversos tenemos? Ya sabemos, arritmias cardíacas, periféricas, náuseas, ya sabemos por qué, a quién activa, vómitos incluido, hipotensión ortostática, alucinaciones y excitación psicomotriz, dentro de las que están descritas, ¿no es cierto?, con mayor frecuencia por el uso de la levodopa. Los efectos de la levodopa al comienzo duran 6 horas, pero conforme saben, chicos, va avanzando el tratamiento farmacológico, cada vez comienza a disminuir ese efecto terapéutico. O sea, se vuelve de 5, 4, 3, 2 horas, ¿no? Y eso es por ese efecto degenerativo, ¿no es cierto? Que al final continúa la progresión, aunque al inicio se evita, pero parece que regresa otra vez, ¿no? Hay cierta resistencia ya a la misma presencia de la dopamina. O sea, ese trastorno neurodegenerativo continúa y es progresivo. ¿Qué pasa si le damos cada 6 horas a los pacientes, pero solo dura 3 horas? Este fenómeno va a recargar en el que al inicio se observa efecto, ¿no? Y de pronto retrocede el paciente, no clínicamente, ¿no? Y eso ocurre con mucha frecuencia con la levodopa, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuál va a ser la indicación? Y es única. La indicación única en el caso de la levodopa es justo y solo exclusivamente para el tratamiento del Parkinson. Otro medicamento, y que ya vamos a hablar, es justo aquellos que son agonistas de los receptores dopaminérgicos, ¿ya? Esta es una droga semisintética, conocidísima, ¿no es cierto?
es derivada del cornezuelo de centeno, ¿sí? Y el cornezuelo es un hongo que parasita el centeno y con él, ¿no es cierto?, forma un cuerno, que es bien interesante, por eso es natural la producción y por lo cual se utiliza la bromocriptina. Este hongo, científicamente, increíblemente, se llama Claviceps purpurea, porque definitivamente es rojo, ¿no? Y de este hongo se extraen ciertos alcaloides y dentro de ellos, de estos alcaloides, se cambia un poco, se modifica químicamente la estructura, obteniéndose la bromocriptina, que ha resultado ser un muy buen medicamento, ¿no? Otro de los que son agonistas de los receptores dopaminérgicos tenemos al pramiprexol y al ropirinol, ¿no es cierto? No tienen nada que ver con lo anterior, ¿no es cierto?, el cornezuelo de centeno y el hongo. Y estos sí son productos sintéticos, como agonistas de los receptores dopaminérgicos de 2. Estas drogas, ¿dónde van a actuar? Directamente en el receptor dopaminérgico, claro. Tienen afinidad y tienen actividad intrínseca, tienen efecto, ¿no? Mejoran la actividad, obviamente, dopaminérgica con esa función inhibitoria a ese nivel, mejorando la bradicinesia, la rigidez, el temblor muscular. Junto a esto también hay probablemente náuseas, vómitos, alucinaciones, porque tienen esa misma secuela, ¿no? Y también producen la liberación ¿de quién? De prolactina, ¿ya? Son efectos muy similares a ¿quiénes, chicos? A la levodopa. Son efectos muy similares a la levodopa. ¿Qué efectos adversos? Vamos a seguir viéndolos. La bromocriptina es quizás la que tiene más efectos adversos, sí, es la que tiene más efectos adversos y se caracterizan por lo mismo, casi similar a los efectos de la levodopa, tal igual. ¿Ya? Porque acuérdense que tienen la misma acción, es un agonista de la vía dopaminérgica. Mientras que el pramipexol y el ropirinol no. Dan menos problema como hipotensión ortostática, menos náusea, ¿no es cierto? Y menos vómitos, porque imagínense una persona que ya está padeciendo de esta enfermedad, verla nauseosa, con vómitos, ¿qué tipo de calidad de vida le estamos dando, no? Pero además, el pramiprexol, este pramiprexol, tiene tendencia al juego, o sea, las personas se vuelven jugadores compulsivos, imagínense, jugadores compulsivos, les aumenta el apetito, les encanta comer, y además aparece cierta hipersexualidad, que eso afecta, adivinen en qué sistema, en el sistema límbico, ¿no es cierto? Y que pueden ser unas consecuencias del uso de estos medicamentos. ¿Qué más? Si acá lo resumimos, ¿no es cierto? Tiene mismos efectos que en el caso de la levodopa, ¿no es cierto? Y también empeorarían las enfermedades psiquiátricas, la bromocriptina. El pramiprexol ya lo hemos visto a nivel de menos hipotensión, pero tiene cierta tendencia y aumenta el juego. Hay otros, ¿no es cierto? Como el ropirinol, la rotigotina y la apomorfina, ¿no es cierto? Que también pueden ser utilizados como agonistas de los receptores de 2. Retrasar la necesidad de levodopa en la fase inicial para evitar ese efecto de la levodopa, que es muy buena, chicos, es muy buena la levodopa, pero tenemos este efecto on-off, ¿no es cierto? Que es a donde nosotros no queremos llegar con el tratamiento de la levodopa. ¿Cuáles son las indicaciones de los receptores directos de la dopamina? De 2 tenemos el síndrome del Parkinson. Y además la hiperprolactinemia, antes se usaba, es verdad, la bromocriptina, que reduce la liberación de prolactina. Es bien interesante esa diferencia de los otros. Pero estas drogas no sirven para esto, ¿no? O sea, de a poco están siendo retiradas. Pero la bromocriptina todavía en algunos casos se utiliza. Otros de los que tenemos son los inhibidores de la monoaminoxidasa B, ¿ya?
El más importante es este, conocido con el nombre de nunca se olviden, la selegilina. ¿Ya? Que a dosis baja la ventaja es que inhibe a monoaminoxidasa B. Eso es muy bueno. No tiene nada que ver con la monoaminoxidasa A, que se encuentra a nivel periférico, que va a permitir incrementar los niveles de la dopamina. Otro de los que también podrían utilizarse es la rasagilina, ¿no es cierto?, que también es un inhibidor irreversible de la monoaminoxidasa B, que es más potente, ¿no es cierto?, que la misma selegilina. Útil en el Parkinson inicial, ¿no es cierto?, el metabolismo es hepático, y el problema que las dosis altas definitivamente van a provocar alucinaciones, náuseas, vómitos, clásico por el tratamiento de estos medicamentos. ¿Cuál es el modo de acción? Impide que la poca dopamina, ¿no es cierto?, sea destruida, ¿no?, que se destruya. La MAO convierte la dopamina en dopa y ácido homovanílico y no se metaboliza, sobre todo, ¿qué cosa? La dopamina y la formación de radicales libres, ¿no es cierto?, que eso es también interesante. Por eso es que es considerada la selegilina como un cerebro protector. Cerebro protector, justo por eso, por la no formación de radicales libres, ¿no? Es un neuroprotector útil en pacientes con Parkinson jóvenes, ¿no? Y con síntomas y sobre todo iniciales, ¿ya? ¿Qué más en relación a su farmacocinética? Se administra muy bien por vía oral, ¿sí? Tiene un metabolismo hepático tal igual. Cada dosis, la ventaja es que su farmacocinética permite la administración de 24 horas y eso permite la adherencia al tratamiento farmacológico. A dosis elevada, obviamente, van a haber las alucinaciones, ¿no es cierto?, las náuseas y los vómitos, que son tan característicos por el uso farmacológico de ciertos medicamentos. Pero a dosis terapéutica también es bien tolerada. Definitivamente es un muy buen medicamento como antiparkinsoniano al inicio, ¿no es cierto? Acuérdense que cuanto más tarde iniciemos con la levodopa, muchísimo mejor, ¿no? Muy bien, ¿cuál es la indicación clásica, chicos? El tratamiento inicial del Parkinson, ¿ya? Otros de los que también se utilizan y que ya lo hemos visto al comienzo es el uso de los inhibidores de la catecol oximetiltransferasa, ¿no es cierto? ¿Y eso por qué, no? Y acá lo vamos a ver en este lado, ya todos me acompañan acá, ¿ya? Cuando la actividad periférica de la dopamina, ya descarboxilada, se inhibe por la carbidopa, se alcanzan unas concentraciones altísimas, ¿no es cierto?, muy significativas de 3-metildopa, que compiten, 3-metildopa, que compiten con la levodopa para su transporte activo al sistema nervioso central. Acuérdense que ahí se van a transportar los aminoácidos aromáticos tipo L, ¿no? Entonces ya es activo. Entonces ese transportador lo va a utilizar en este caso las 3-O-metildopa, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Naturalmente cuando hay exceso de dopamina. Pero ¿qué pasa? Y acá nos vamos a remitir. ¿Qué pasa cuando inhibimos a la catecol oximetiltransferasa? Como lo vemos acá, inhibimos, ¿ya? La catecol oximetiltransferasa, ¿no? Por el entacapone, alcapone, un poquito, bueno, entacapone, ¿no es cierto? Disminuyen la concentración de 3-oximetildopa, ¿no? Y aumentan, obviamente, al no haber 3-O-metildopa, al no haber esto, vamos a mejorar la captación de la levodopa, y las concentraciones necesarias a nivel del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay este exceso definitivamente de dopamina, se va a transformar, como ya nosotros veíamos, esta 3-O-metildopa. Y este va a utilizar ese transportador y en vez de
permitir el ingreso de la levodopa, quien va a ingresar es la 3-O-metildopa. Entonces, si inhibimos, ¿no es cierto?, a la catecol-oximetiltransferasa, no se forma como la entacapone, y esto va a permitir que esta levodopa, que va a llegar hacia el nivel de la barrera hematoencefálica, no se va a transformar en dopamina, va a llegar en mayor concentración, ¿a dónde? Al sistema nervioso central, ¿no? Y esa disminución de su metabolismo en el tracto gastrointestinal también va a ayudar para mantener mayores concentraciones ¿de qué? De levodopa, para ser transportada a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿a quiénes tenemos acá, chicos? A la tolcapona y a la entacapona, ¿ya? Reducen los efectos, es verdad, on-off de la levodopa, porque se da con la carbidopa. La combinación ideal es levodopa, carbidopa y entacapone. Y el problema del tolcapona era que sí, o sea, ustedes saben que con la farmacovigilancia intensiva, nosotros vamos vigilando el uso del medicamento y observando qué tipo de reacciones adversas se están presentando en las personas que reciben este tipo de tratamiento. Muy bien. Y otros de los que también entenderíamos que tendrían un uso significativo serían los anticolinérgicos centrales, ¿no? Dentro de ellos tenemos al triexifenidilo, el viperideno, la benzotropina, metixeno, ¿no es cierto? Lo más importante de estos, acuérdense de estos, la principal característica farmacocinética es que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Puedan atravesar la barrera hematoencefálica, llegar a niveles necesarios a nivel central y tener su efecto anticolinérgico. Tiene afinidad por el receptor muscarínico en este caso, pero no actividad intrínseca, no efecto. Por eso se le llama efecto anticolinérgico central o antagonista de los receptores colinérgicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué hacen? Bloquean los receptores M1 a nivel central, ¿ya? ¿Qué con eso mejoramos? Obviamente la rigidez muscular y la bradicinesia, esos movimientos finos, ¿no es cierto? Esa lentitud que tiene a nivel de los movimientos musculares. Y el efecto anticolinérgico periférico se va a observar, claro, se va a observar cierto, como tal igual como en el caso de la atropina, ¿no es cierto? O la escopolamina, que es otro anticolinérgico, un antagonista de los receptores muscarínicos periféricos. ¿Cómo es su farmacocinética? Se administra por vía oral o también vía parenteral, dependiendo, hay viperideno por vía parenteral. Son sustancias principalmente, chicos, que puede ser hasta para examen, ¿no? Es que tienen características de no ser sustancias no ionizadas. Por eso es que atraviesan excelentemente la barrera hematoencefálica. Se distribuyen en todo el organismo, no solo a nivel central, sino también a nivel periférico. Por eso sobrevienen los efectos adversos periféricos, en este caso de estos antagonistas de la vía colinérgica. Y se metabolizan completamente a nivel hepático, ¿no? Por eso los niveles y en muchos de los medicamentos, chicos, eso tengámoslos claro, tiene que haber, ¿no es cierto?, un acompañamiento de ver cómo está el sistema hepático, como para ver si es necesario ajustar la dosis del medicamento, ¿no? ¿Qué efectos adversos? Clásicos, chicos. ¿Cuáles serían los efectos atropínicos? Tal igual. A dosis elevada, eso es cierto, igual que la atropina. La atropina también produce excitación y alucinaciones lo mismo. Puede ser, acuérdense, sequedad de boca, ¿se acuerdan ustedes? Sequedad de boca, la pupila midriática, ¿no? Que esos son de pronto los síntomas, se le seca la boca muy rápidamente, ¿no? Y además puede ser hasta que disminuya el peristaltismo, ¿no? Puede sufrir de estreñimiento acompañado de eso, ¿no? ¿Cuál es la indicación principal? El tratamiento del Parkinson, ¿ya? Para nivel central, estamos hablando. Contraindicaciones, claro. Uno de ellos va a ser el glaucoma, cuidado. Y la hiperplasia prostática
obviamente, ¿por qué? Por retención, sí, o sea, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Este es un resumen, chicos, espero que lo captemos acá muy bien. Acá tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ubicarlos acá. Tenemos a un precursor de la dopamina como la levodopa, a los inhibidores periféricos de la dopa descarboxilasa como la carbidopa y la benseracida, a los antagonistas de los receptores dopaminérgicos periféricos como la domperidona, que eso es muy importante para evitar justo las náuseas y los vómitos periféricamente, ¿no? Porque es un efecto adverso ya conocido, ¿no? No digamos, ya, bien claro, chicos, domperidona a nivel periférico, periférico. Y acá tenemos al inhibidor de la MAO-B, como la acelegilina, ¿no? A la liberación de dopamina a nivel de la amantadina, ¿sí? A los agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina, lisurida, también hay la apomorfina, el pramiprexol, ¿no? Que son agonistas de los receptores dopaminérgicos tipo D2, ¿no es cierto? D2. Y acá tenemos a las drogas anticolinérgicas, ¿no es cierto? Los antagonistas como la benserecida, benzatropina, orfenadina, ¿no es cierto? Que también puede ser utilizada, o entre otros el viperideno y el triexifenidilo, ¿no? Que son, perdonen, antagonistas de los receptores muscarínicos, ¿ya? Muy bien. Acá tenemos la dosificación de ellos, ¿no es cierto?, de cada uno de estos grupos que tenemos como para el tratamiento de la enfermedad del Parkinson, ¿ya? Algunos acompañan al tratamiento de la enfermedad, no es solo único con monodosis. Muchas veces se utilizan 2 drogas, ¿no? Incluidas para evitar los efectos adversos producidos por la levodopa. ¿Qué se sabe que existen ahora, no? Porque imagínense estarse tomando una, otra más y otra más. Entonces, que existen ahora parches transdérmicos de rotigotina, ¿no? Es el único agonista dopaminérgico que en el momento actual puede administrarse por vía transdérmica, o sea, tiene una muy buena biodisponibilidad. Se puede utilizar una infusión subcutánea de apomorfina, y es también un agonista que causa dopaminérgico de gran potencia, ¿no? La infusión de esta apomorfina, ¿no?, puede emplearse como único tratamiento, ¿no es cierto?, con pequeñas cantidades de levodopa en todo caso. Puede haber también una infusión intraduodenal de levodopa. Recientemente se ha diseñado, ¿no es cierto?, un gel capaz de disolver altas cantidades de dopamina, de levodopa, que se administra directamente al duodeno y obteniéndose, ¿no es cierto?, unas buenas cantidades de levodopa que pasen a sangre y después a nivel del sistema nervioso central, ¿ya? Entonces, estos chicos son otras formas farmacéuticas por las cuales uno podría administrar también el medicamento, ¿no? Imagínense colocarle un parche, ¿no? Y ese parche que permita una liberación controlada de un producto que tranquilamente atraviesa la barrera hematoencefálica y llega a las zonas centrales donde nosotros queramos que actúe una droga, evitando estarse administrando el medicamento. Interesante, ¿no? Y eso mejoraría hasta la adherencia al tratamiento de ese tipo de productos farmacéuticos, ¿no? ¿Qué se le adicionan como tratamiento a los pacientes que sufren de Parkinson, ¿ya? Una de las consecuencias del sufrir de esta enfermedad es que nos lleva a la depresión, ¿no? Entonces, muchas veces tienen que utilizar medicamentos antidepresivos, ¿no? Si en caso hay problemas de psicosis, ¿no es cierto?, no utilizar aquellos que van a hacer que bajen los niveles de dopamina, que sean inespecíficos, ¿no?, sino que sean selectivos, como en el caso de los antipsicóticos atípicos, ¿no es cierto?, que son muy diferentes a las fenotiacinas, ¿no?, que no son selectivos. Otro que también, como sabemos que existe una rigidez, una tensión, un incremento en la tensión, es utilizar algunos relajantes musculares, ¿no?, sea como el clonazepam, el baclofeno,
Otro que es muy importante es utilizar algunos antieméticos, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Porque con estos estamos mejorando la calidad de vida de los pacientes que sufren de Parkinson, ¿no? Y finalmente, en el caso de presentarse esta hipotensión ortostática, ¿no? En algunos casos utilizan algunos productos, ¿no? Pero eso depende, o sea, la clínica es la que va a comandar qué tipo de tratamiento va a requerir una persona que sufre de la enfermedad de Parkinson, chicos. O sea, la clínica, el acompañamiento, el hacerle seguimiento, ¿no? Al paciente, cómo va su evolución, qué síntomas están apareciendo, ¿no? También el acompañamiento no farmacológico en el entrenamiento del habla, el volver a esa manera, ¿no? A ese tratamiento no farmacológico que es importante para recuperar todas las facultades que tenía la persona y que siente que la ha ido perdiendo. Entonces es muy importante eso, que lo acompañe a alguien como para que lo vuelva a educar, ¿no? Y también un soporte psicológico, claro que sí, como para que vaya la persona descargando, ¿no? Todo lo que está sintiendo de la impotencia o quién sabe de la discriminación que está viviendo por sufrir o por padecer esta enfermedad. Ya, que ahora ya no, chicos, ahora ya no debería ni siquiera ocurrir, ¿no? Entonces, esta parte nunca se olviden, por favor, que son parte de los mecanismos de acción, ¿no? De los mecanismos de acción con los cuales muchos de los medicamentos que ahora se están investigando, se está mejorando en su farmacocinética, en su biodisponibilidad, en la no probabilidad de efectos adversos, en que esa progresión no continúe, que no haya ese efecto final on-off, ¿no es cierto? El control de que en el caso de algunos, y de verdad eso tenía que comentarles, se produzca la inhibición de la monoamina oxidasa por algunos inespecíficos, ¿no? Y que de pronto se eleve la cantidad de dopamina y que además la adición de ciertas proteínas eleve más, ¿no es cierto?, la cantidad y provocan efectos adversos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por eso la dieta, el acompañamiento de la dieta, el cuidado hacia ese tipo de pacientes tiene que ir de la mano midiendo la calidad de vida que está teniendo, ¿no? Desde la misma dieta, ¿no? Y evitando algunos productos que van a ser derivados de la misma tiramina y que pueden exacerbar, ¿no es cierto?, el efecto simpático final debido al uso también de estos productos farmacéuticos, ¿ya? Entonces, que ustedes, cuando ustedes revisen alguna bibliografía, que es muy importante, chicos, que lo hagan, vean lo que está aconteciendo, ¿ya? Con relación a ciertos productos, ciertos alimentos, ciertos medicamentos, ¿no? Que pueden exacerbar periféricamente los efectos de estos productos, ¿ya? Y les dejo, sí, con esta última presentación, ¿no? Que decía Michael J. Fox, ¿no? Aceptar no significa resignarse. Significa comprender que las cosas son como son y que siempre existe una manera de afrontarlas. Siempre existe, siempre existe. Por eso el estudio, la investigación, el ir acompañando, el ir observando clínicamente, el ir de la mano con otros profesionales de la salud que también los necesitamos para ir acompañando y mejorando la calidad de vida de ellos, de estas personitas que por N situaciones, sean idiopáticas o secundarias, terminaron con esta enfermedad de Parkinson, ¿ya? Entonces, esa observación de ustedes finalmente es la que va a permitir que clínicamente y la calidad de vida mejore, ¿ya? Entonces, él ya decía al final, ¿no? Y sigue en la investigación, se sigue invirtiendo, porque muchas veces está creciendo el mal uso de ciertos productos farmacéuticos y como yo les decía, no lo sé, la verdad, con este coronavirus, y quiero cerrar con esto, una de las vías más afectadas sabemos que es la vía ventilatoria, ¿no? La vía respiratoria, la vía respiratoria. Entonces llegan a niveles en que no pueden respirar, ¿no es cierto? Hay dificultad respiratoria.
Eso yo les preguntaría, ¿podría dañar también a ese nivel? ¿Podríamos llegar que muchos pacientes que sufrieron y que estuvieron en UCI, que estuvieron en estas unidades de cuidados intermedios, con todo ese cuadro clínico, ¿no es cierto?, con toda esa posición, con toda esa ventiloterapia necesaria para no perder la vida, después, ¿qué pasa con ellos, no? Después, ¿qué ocurre? ¿Será que llegamos a esa no presencia de oxígeno a producir algún daño a nivel del sistema nervioso central? O sea, son grandes preguntas, ¿no?, que ahora nos estaríamos haciendo, chicos, y que espero que ustedes también se las hagan, ¿no? Porque cuando ustedes lleguen hacia ya terminar la carrera, van a encontrar a muchos de los pacientes que sufrieron de esta enfermedad, que gracias a Dios no padecieron, no murieron, ¿no? Que la mortalidad no se vino sobre ellos, sino que se recuperaron. Pero ¿cómo fue esa recuperación? ¿Qué lesiones secundarias están apareciendo a posterior el tratamiento y la supuesta cura de esta enfermedad, ¿no? Entonces yo sí les dejaría con esa inquietud y sería muy bueno irla ya investigando. Yo creo que los neurólogos, algunos hablan los endocrinólogos, porque el oxígeno es el contacto externo del externo hacia el interior con nosotros, ¿no? Es la vía en la cual nosotros inspiramos el alimento y expiramos lo que no nos sirve, en otras palabras. Entonces yo sí los dejaría con esa gran pregunta que me la haría. ¿Qué pasa con los pacientes que están con todos estos cuadros? Y si se han dado cuenta que se incrementa con un estrés oxidativo, ¿no? O sea, bueno, ¿qué estará pasando? Entonces, chicos, esto es la parte de enfermedad del Parkinson. Yo, si hubiera alguna duda, alguna pregunta, chicos, estoy por acá. Voy a regresar donde ustedes. Si hubiera alguna duda, eso ya queda grabado, como han visto ustedes. Esto ya ha quedado grabado. La presentación ya está lista. Yo la voy a colgar de acá un rato más para que la tengan todos ustedes. Si hubiera alguna duda, en todo caso, me han escuchado, chicos, díganme algo, por favor. Les puedo hacer algunas preguntas, por favor, si me permiten, de paso que vamos interactuando un poco. A ver, acá hay una, a ver, vamos a ver. Ah, ya, exacto, eso ahorita lo vemos. Sí, justo, gracias, Johan. Sí, Johan. Mira, a ver, eso es verdad. Cuando ustedes, chicos, pero bueno, vamos a hacer un TikTok así, tal igual como dicen ustedes. Primero, a ver, ¿quién me da un inhibidor de la monoaminoxidasa B? Ay, la asistencia, sí, la voy a marcar, ahorita mismo la marco, gracias. La voy a marcar del team, ¿ya? Porque no les he puesto asistencia esta vez. Sí, chicos, a ver, ¿quién me da un inhibidor de la monoaminoxidasa B? ¿Quién? A ver. La Selegilin. Muy bien, excelente, Alondra, excelente, muy bien. A ver, y quiero saber, un efecto adverso por el uso de la levodopa, y que es muy llamativo y prácticamente en hasta en los agonistas se presenta. ¿Cuál sería? A ver. Los vómitos, las náuseas. Los vómitos y las náuseas, excelente, excelente. ¿Cómo se llama? A ver, perdóname, perdón, acá se me ha pasado. Insomnio, doctora. También. ¿Cómo? Insomnio, estreñimiento. Ya, podría ocasionarse en todo caso. Claro que las náuseas, la hipotensión ortostática está bien descrita, ¿no? Pero ¿cómo se llama ese efecto que al transcurrir del uso de la levodopa se produce? ¿Cómo se llama ese efecto? El jugueteo no tanto, vamos a otro. Excitación psicomotriz. Excitación psicomotriz, ya, es uno de los efectos adversos, vamos. Otro efecto en el cual, una vez que se inició la levodopa, ¿no es cierto?, tengo buen efecto farmacológico, pero pasado un tiempo, ¿no?, algo ocurre. ¿Cómo se llama a que sí funciona y no funciona? El efecto on-off. Exacto, muy bien, chicos, excelente, chicos. Un agonista, a ver, ¿qué
Si hablo de la bromocriptina, ¿es un agonista de qué tipo de receptor? ¿De 1 o de 2? De 2. De 2, excelente. Muy bien, chicos, muy bien. La última, antes de entrar con la doctora, para hablar sobre la doctora Karin. A ver, una pregunta así muy clásica. Vamos a ver. Demen, a ver, ¿quién me puede decir dos síntomas de un paciente que sufre de Parkinson, de la enfermedad de Parkinson? Rigidez muscular. Depresión. Ya. Rigidez muscular y depresión. El temblor sí. en Bradicinesia. relajos. Muy bien. Resistencia al movimiento en diente de sierra. Ya, excelente, muy La bien. caminada típica con pasos cortos y rápidos. Exacto, muy bien, chicos, excelente. Ya justo ya tomé la asistencia, gracias. Ya, chicos, justo me decía, ¿cuándo pueden, porque les toca ahora neurolépticos y, si no me equivoco, anestésicos? ¿Cuándo la harían la clase cuándo pueden hacer la clase con la doctora Karin? Para decirle ahora. ¿Qué días, por favor? O sea, ella está dispuesta para el día de mañana, si quisieran, chicos, para que no se les cruce con la semana, ¿no? Si ustedes pudieran como a las 12 del día, no sé qué opinan, chicos. Y lo otro tendría que ser el lunes, en todo caso, ¿no? Pero muchos de ustedes ya tienen prácticas, ya tienen clases, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ustedes, por favor? Para decirle. Opiniones, chicos, a ver, por favor. ¿Qué dicen? A ver, chicos. ¿Mañana se podría? Mañana sí, a cualquier hora. Ustedes díganme y yo de inmediato le digo a la doctora Karin. ¿Les parece bien a las 12 del día, no sé? O a las 11. ¿Qué les parece, sí? Doctora, no sé si prefiera que sea más temprano para no estar cortando el día. Ya, perfecto. ¿Les parece bien como a las 9 de la mañana? 9, 8 de la mañana. Ustedes díganme a la hora. Porque la doctora está disponible a cualquier hora. ¿8 de la mañana está bien? ¿O muy temprano? Sí. 9. ¿8? Sí, está bien, doctora. Sí, doctora. Ya, entonces, chicos, 8 de la mañana, ¿ya? 8 de la mañana le digo a la doctora Karin para que tengan la clase con ella. Y en la siguiente, ya después vamos a coordinar, de verdad, para ver lo del doctor Aldo y el doctor, el doctor Barrio Nuevo. Queremos que en estas 2 semanas tengan ustedes todo el temario que viene en la tercera fase y tengamos una semana de repaso, porque acuérdense que del 20 al 25 de julio ya son los exámenes de fase de la tercera fase, ¿ah? Entonces, conscientes en eso, chicos, ¿ya? Probablemente de pronto se va a alargar un poquito más, porque siempre lo damos después de la semana de exámenes al siguiente martes o lunes o martes, probablemente. Eso ya lo deciden, eso ya lo vamos viendo con nosotros, ¿ya, chicos? Entonces, mañana, listo, mañana 8 de la mañana, yo le digo ahorita a la doctora Karin para hacerle la clase. ¿Listo? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo bien? Sí, dígame, sí, dígame. Sí, dígame, Jairo. ¿Sí? Listo, Leslie. Ya está la asistencia. Gracias, chicos, más bien por estar presentes. Sé que muchos están con prácticas, me imagino cansados por todo lo que se de estudio, pero espero que les haya servido un poco lo que les estamos compartiendo. Hay libros, profundicen, van a ver que cuando ya se lo van entendiendo, ya algunos temas que de pronto no se hayan tocado, se comienzan a ver y ya con mayor profundidad. Y igual, yo estoy en el team, me mandan un mensaje, no tengo idea de esto, no le entiendo esto, me ha parecido esto, y normal, chicos. Ya con mucha confianza que yo estoy para eso, para servirles. ¿Listo? Entonces, ahora sí, si no hubiera ninguna duda, aunque acá me han puesto algo, vamos a ver, déjenme ver, chicos.
Doctora, ¿puede colgar las diapositivas? Sí, lo voy a hacer, lo voy a colgar. Sí, solo, pero acuérdense que solo es una parte, ¿eh? Siempre lo voy profundizando, pero completen, chicos. Ustedes van a usar esta información. ¿Listo? Muy bien. Sí, la voy a colocar, Lady, en el aula virtual. Y la asistencia, no te preocupes, Vivi, ya ha sido tomada, ¿ya? Por la ventaja del team que nos permite bajar la información. Listo, chicos, bendición. Muchas gracias por haber asistido. Fuerza, mucha fe, por favor. Y van a ver que todo se va a desarrollar como debe de ser y quién sabe ya muy pronto nos veamos en las aulas académicas. ¿Listo? Muy bien, chicos, nos vemos. Bendiciones. Hasta mañana ustedes con la doctora Karin y ya después programamos lo demás. Listo, quedamos 8 de la mañana. ¿Ya? Muy bien, gracias. Bendiciones. Ya nos vemos, chicos. Chau, chicos. Bendiciones. Hasta luego, doctora. Doctora. Chau, chicos. Gracias. Chau, Jairo, Jesús, Johan, Jafel. Joaquín, Joshua, Justo, Carlita, Leslie, Lady, Lucía. Chao, chicos. Luciana, Marcelo, Marcia, bendiciones. Nos vemos, chicos. María Alejandra, María de los Ángeles, María del Pilar, Mari, Matías, Oscar, Albano, Paola. Nos vemos, doctora. Buenas tardes. Ay, no te preocupes. Ahí sí, vamos a ver. Ya, chicos.